Algunas veces creía que la rotación del cielo era simplemente el despertar de la conciencia. Y sin embargo, bastó recordar que Hoshito no tuvo tiempo de pensarlo al estrellarse de las sillas en la pared. Soy Fabricio Estrada y le doy la bienvenida a su podcast Bitácora del Párvulo. En el capítulo sobre la naturaleza geológica, en la filosofía de la naturaleza, Hegel caracteriza a la Tierra como un organismo que es en sí mismo, an sich seienden, el cual conforma un sistema cuyas partes, a diferencia de lo que sucede en el sistema de los organismos vivientes, son exteriores o extrínsecas las unas respecto de las otras. En este contexto, Hegel afirma que la Tierra, en cuanto sistema de partes extrínsecas, se disocia en un mundo antiguo y un mundo nuevo. El mundo nuevo, es decir, en concreto, el continente americano, es para Hegel, y esto desde un punto de vista propiamente geográfico, más joven y menos maduro que el mundo antiguo, es decir, que África, Asia y Europa. Con esto, Hegel no se refiere a que el continente americano surgió cronológica y geológicamente más tarde que el mundo antiguo, sino que es más joven y menos maduro en lo que respecta a las condiciones de posibilidad que ofrece para el desarrollo del espíritu humano, esto es, para el proceso de concientización por parte del espíritu de su propia esencia, que para Hegel no es otra que la libertad entendida como autodeterminación. Lo anterior lo refiere Héctor Ferreiro en su ensayo Hegel y América Latina, entre el diagnóstico de la brecha de desarrollo y el eurocentrismo. Es pasmoso escuchar eso, ¿verdad? Imagínense lo que dice Hegel. Dice que América, siendo más joven que Asia, África y Europa, es menos maduro en lo que respecta a las condiciones de posibilidad que ofrece para el desarrollo del espíritu humano, esto es, para el proceso de concientización por parte del espíritu de su propia esencia. Es impresionante. Hegel dice desde ahí, clava desde ahí, la idea de que no había conciencia total del espíritu respecto a su entorno y que por lo tanto entonces borra de una sola vez los enormes logros intelectuales, simbólicos, humanísimos de las grandes civilizaciones que hubieron en América antes de la invasión. Ni que hablar de cómo al referirnos de la imagen, entendemos la imagen como lo dicta Europa, una dictadura de la imagen. Es decir, como diría Umberto Eco en La estrategia de la ilusión, diría que nosotros vemos ya con la memoria que nos ha impuesto la imagen de la conquista, del desarrollo hegemónico del poder a través del eurocentrismo. Diría Umberto Eco, la obra visual, cine, video, imagen mural, cómics, fotografía, forma parte ya de nuestra memoria, lo cual es bastante distinto y parecería confirmar una hipótesis ya conocida de que las nuevas generaciones han proyectado como componentes de sus comportamientos una serie de elementos filtrados a través de los medios de comunicación de masas, algunos de ellos procedentes de las zonas más inaccesibles de la experiencia artística de este siglo. Basta con ser de la generación intermedia para haber experimentado hasta qué punto lo vivido, amor, miedo o esperanza, ha sido filtrado a través de imágenes ya vistas. Yo aquí le agregaría ya impuestas. El estudio de la imagen no puede ser completo sin entender la forma en que entendían los mundos mexicas, los mundos incas, porque son mundos realmente. Todo el mundo mesoamericano, el Anahuac completo, cómo miraba y qué sentía por la imagen. En este episodio quiero hablar precisamente sobre el concepto de imagen del mundo náhuatl, es decir, en este caso de los mexicas, a través de una
anotaciones y un profundo ensayo de Sergei Grusinski en La Guerra de las Imágenes, de Cristóbal Colón a Blade Runner, 1492-2019. Hablaremos sobre el Ixiptla. Ixiptla. El Ixiptla puede acercarse en correspondencia al glifo maya, ¿no? El sistema de escritura maya puede describirse lingüísticamente como un sistema logosilábico, compuesto por signos que representan palabras completas, logogramas y sílabas, signos silábicos, silabogramas, que pueden funcionar de forma silábica o vocálica. Digo esto para poder entrarle a una conexión que el mundo náhuatl hablaba del Ixiptla como toda una representación iconográfica, dibujos y todo. Recordemos que para dar los comunicados en el mundo mexica náhuatl se daba a través de códices, igual que obviamente que los mayas, pero el maya era mucho más avanzado. Sin embargo, en el mundo náhuatl, la representación de un mensaje que se le iba a dar, por ejemplo, al Huitlatoani, siempre se daba con un código abierto, un códice abierto. Precisamente el código abierto era el asunto de dibujos. Los mexicas narraban a través de dibujos sus mensajes, lo que querían comunicar. Era casi como la utilización del PowerPoint actualmente, ¿no? Una imagen describe en toda forma el hecho o lo que se pretendía transmitir. Resulta paradójico que el mismo Hegel conceptualizara años antes de este escrito que acabo de mencionar lo que era para sí mismo el contenido de las cosas representadas. Él decía de que lo que decide tanto en el arte como en todas las obras humanas es el contenido, pero terriblemente su eurocentrismo le negó ver en las representaciones americanas, precolombinas, un asunto o formato que englobaba contenidos. Para él, eso parecía pre-civilizatorio. De Santis afirmaba que, sobre Hegel, ¿no? Que en teoría Hegel te habla de unidad orgánica, pero de hecho siente una tentación irresistible de separar el contenido de la forma y la idea del contenido. El problema para él es buscar ante todo la idea y luego comparar la forma con ella. Hay un antes y un después. Lo que pasa es que toda la iconografía que se encontró en el mundo náhuatl, en Tenochtitlan, en las ciudades mayas, no correspondían a la idea, número 1, de la belleza, número 2, de la estética, número 3, de la forma de entender lingüística del europeo que llegaba a invadir estas tierras. Por lo tanto, al no haber ninguna conexión cultural, emocional, por lo tanto, no se iba a entender como idea lo que estaba transmitiendo cada ícono o logograma que se pudiera encontrar en códices, en monumentos y en cualquier otro soporte que ofrecieran los habitantes invadidos de la Nahuac. Vamos a hablar ya del Ixiptla, tal como lo refiere Grusinski en su libro mencionado al inicio. ¿Qué es la imagen? ¿Cómo era la imagen? ¿Cómo se consumía la imagen o entendía en el mundo náhuatl, el mundo mexica que fue conquistado? Ixiptla, el concepto de imagen en el mundo náhuatl. Pero un abismo totalmente distinto separó los dos mundos. Los indios no compartían la concepción española de la imagen. Los cronistas y los evangelizadores fueron los últimos en darse cuenta. Esclavos de su mirada y convencidos de que los indios tenían que compartirla, se asombraron de que hubieran hecho de sus dioses unas pinturas o esculturas de aire tan feroz y espantable, en lugar de producir figuras típicamente antropomorfas. A sus ojos, la monstruosidad tenía que ser fruto de la pesadilla o dominio de un terrorismo religioso capaz de impresionar a las multitudes. Esta red estética que mezcla la cuestión de lo bello con la del realismo antropomorfo se debió a una visión de las cosas distinta de la de los indios hasta donde se le puede reconstruir. La pintura indígena, la que se muestra en los códices de piel y de agave sobre las paredes de los santuarios, no es propiamente dicha una imagen. En cierta forma es un modo de comunicación gráfica sometido a una lógica de la expresión y no al criterio de una imitación realista que aprovecha la repetición, la semejanza
y la ilusión. Cuando los indios pintaban, elaboraban formas que a la vez eran ilustración y escritura, grafismo e iconicidad. El paralelismo ya comprobado en Occidente o en China entre imagen y escritura deja aquí el lugar a una práctica que las funde. En Europa, bajo la influencia del modelo fonético, la escritura se consideraba como la calca de la palabra y la pintura como la calca de la realidad visible, la captación fiel de las apariencias. En China, por lo contrario, donde la escritura no se redujo a la representación de la palabra, la pintura configuraba un dominio que mantenía con la realidad visible una relación de conocimiento, de analogía y no de redundancia o de reproducción de esa realidad. Mesoamérica constituía un tercer caso. Como en China, la expresión gráfica se libró del paradigma de la escritura fonética, pero sin alcanzar una existencia propia, ya que siguió siendo indisociable de la pintura, lo que habían presentido los españoles que designaron indistintamente los códices pictográficos con el nombre de pintura o de libro. La pintura mexicana pretendía, por otra parte, captar los principios organizadores de las cosas. Se proponía expresar la estructura del universo, al mismo tiempo que creaba un lenguaje rigurosamente cifrado, pero que nunca se fijó en una mera sucesión de signos abstractos. La representación indígena, si es que se puede hablar aquí de representación, no tendía pues a la calca de la realidad sensible, aunque se refiriera a ella. Un concepto náhuatl permite llevar más lejos el análisis. Ixiptla. Los evangelizadores franciscanos lo utilizaron para denominar el ícono cristiano, la imagen del santo, mientras que antes de la conquista designaba varias manifestaciones de la divinidad. Son Ixiptla, la estatua del dios. Diríamos con los conquistadores, el ídolo. La divinidad que aparece en una visión. El sacerdote que la representa cubriéndose de sus adornos. La víctima que se convierte en el dios destinado al sacrificio. Las diversas semejanzas, es así como en español se traduce a veces Ixiptla, semejanzas, podían yuxtaponerse en el curso de los ritos. El sacerdote que representaba al dios se colocaba al lado de la estatua que representaba sin que, empero, sus apariencias fueran por fuerza idénticas. La noción náhuatl no dio por sentada una similitud de forma. Designó la envoltura que recibía, la piel que recubría una forma divina surgida de las influencias cruzadas que emanaban de los ciclos del tiempo. El Ixiptla era el receptáculo de un poder, la presencia reconocible, epifánica, la actualización de una fuerza imbuida en un objeto, un ser ahí, sin que el pensamiento indígena se apresurara a distinguir la esencia divina y el apoyo material. No era una apariencia o una ilusión visual que remitiera a otra parte, aún más allá. En ese sentido, el Ixiptla se situaba en las antípodas de la imagen, al menos como la entendían los europeos. Subrayaba la inmanencia de las fuerzas que nos rodean, mientras que la imagen cristiana, por un desplazamiento inverso, de ascenso, debe suscitar la elevación hacia un Dios personal. Es un vuelo de la copia hacia el prototipo guiado por la semejanza que los unía. Puede comprenderse así que el antropomorfismo cristiano elaborara sobre la encarnación una concepción del hombre y de la divinidad ajena al Ixiptla. Este es presencia también, pero no la de un Dios hecho hombre. Jamás. El Ixiptla no dejaba de evocar las pictografías que llenaban los códices. En ciertos aspectos, el cautivo que expiraba bajo el cuchillo de obsidiana, el sacerdote que se ponía los adornos del dios o la piel del sacrificado, constituían verdaderos glifos humanos.
Yo a veces he pensado que los tatuajes que se hacen esta gente de las pandillas, de las maras, corresponden a una estela. Así me lo imaginaba hace muchos años cuando tuvimos unos talleres en la cárcel, en la penitenciaría central en el 2004. Llegué a verlos como especie de estelas que comunicaban en su cuerpo sobre su piel toda su historia. Liga muy bien con esta idea del Ixiptla que representa o encarna, ¿no? Una cuestión, un atributo que corresponde a cada divinidad y que convierte al que la monta sobre su piel en un glifo humano. Así lo estoy pensando, continúo. Adornado de los atributos que correspondían a cada divinidad, así como la huella dejada en el suelo por el todopoderoso dios Tezcatlipoca, testimonio grabado, huella palpable y visible de la invisibilidad divina, reproduce el glifo que significa el paso, el desplazamiento. Volvemos a encontrar aquí el paralelo y hasta la articulación que parece asociar en las culturas más diversas los modos de la expresión gráfica y las concepciones de la representación. Ixiptla y pintura, ambos tienen por objeto manifestar la presencia divina. Los cronistas y las fuentes indígenas describen extensamente los rituales de fabricación de los ídolos, el darles forma, los adornos de las estatuas, la desolladura de las víctimas y la consumación del Ixiptla, ya que se comían las imágenes de pasta como los sacrificados. Todos estos actos ocupaban indiscutiblemente un lugar importante en la instauración de la presencia marcada por el Ixiptla. Hago una acotación acá cuando se dice que las formas o objetos estaban representadas hechas de pasta, imágenes hechas de pasta. Hablamos de que hacían de pasta de camote, pasta así como lo que después derivó hasta la actual tradición que se mantiene en el pan de muerto en México, ¿no? O las figuras de dulce, de calaveras y todas que se comen. De ahí proviene el asunto también de que es un Ixiptla que se consume una vez realizado el acto votivo de entregar a los dioses la figura que se representaba, ¿no? Repito, y la consumación del Ixiptla, ya que se comían las imágenes de pasta, como los sacrificados. Los sacrificados también se comían, los muslos pertenecían al guerrero que lo atrapó en combate. Esa es una de las acusaciones enormes de canibalismo que pretendieron ver los españoles. Sin embargo, era una antropofagia ritual, terrible, brutal, definitivamente no correspondía a ningún valor español. Todos estos actos ocupaban indiscutiblemente un lugar importante en la instauración de la presencia marcada por el Ixiptla. Lo repito, en este punto difiere de la imagen cristiana, cuyos procedimientos de fabricación han solido llamar poco la atención, pero se le asemeja en otros aspectos. Recuérdense la práctica eucarística, la de la hostia, que se come, y las manipulaciones incesantes de que son objeto las estatuas medievales y barrocas. Hace falta ver nada más en la Semana Santa las procesiones, ¿no? Los cronistas notaron esas semejanzas y trataron de interpretarlas viendo en ellas una duplicación satánica. Es decir, si los indios la tenían era porque lo hacían en la dimensión del satanismo, no de lo que ya usaba el cristianismo en toda la época medieval. Tal vez baste conservar en la memoria que el Ixiptla no era la imagen y que los dos mundos podían ser, cada uno por su lado, perfectamente capaces de reproducir la realidad sin tener empero las mismas preocupaciones, los mismos registros ni los mismos fines. Desconocer esta diferencia es condenarse a no comprender la confusión que desencadenó la conquista. Ahí donde los cristianos buscaban ídolos, los indios no conocían sino Ixiptla. Para entender cómo conceptualizaban la imagen los náhuatl, los mexicas, los mayas, habrá que quitarse un montón de prejuicios y estereotipos que la gran academia, los grandes pensadores del occidente como Roland Barthes han mantenido insistiendo desde sus libros, ¿no? Y que han transmitido las universidades y los cursos diferentes acerca de la imagen, ¿no? Por ejemplo, para Barthes era imposible creer en la imagen sin texto que lo acompañara, ¿no? Sin acompañamiento textual. Decía en su libro, imagínense, en su libro Lo obvio y lo obtuso, Roland Barthes decía, para encontrar imágenes sin acompañamiento verbal, tendríamos que remontarnos
a sociedades parcialmente analfabetas, es decir, a una especie de estado pictográfico de la imaginación. Es decir, condenó al mundo de Tenochtitlan, al mundo inca, al mundo maya, condenó a un mundo analfabeta cuando está probado de que tenían toda una estructura sofisticada de lenguaje en cada glifo, ¿no? Por ejemplo, en la lengua maya hay aproximadamente 200 signos silábicos fonéticos diferentes, de los cuales cerca de un 60% son homófonos, es decir, de igual sonido. Por tanto, hay cerca de 80 sílabas fonéticas en la lengua maya clásica y más de 200 grafemas silábicos en la escritura. Si se compara con otros sistemas de escritura mesoamericanos, parece claro que el empleado por los mayas era capaz de registrar estructuras lingüísticas tan complejas como la sintaxis presente en las manifestaciones orales de sus lenguas. En la práctica, en cambio, el sistema de escritura es el resultado de la abreviación grafémica de estructuras sintácticas altamente complejas, de manera que se requiere que los elementos que han sido omitidos se reconstruyan por los lectores familiarizados con el idioma de las inscripciones. Es obvio que Roland Barthes no sabía nada de inscripciones, pero el que sí supo fue el ruso Norodosov. Su método fue el que terminó descifrando o abriendo camino al desciframiento epigráfico, de lo que se conoce actualmente como los estudios epigráficos de la lengua maya. De Norodosov vamos a hablar en otro podcast, en otro episodio, pero definitivamente Roland Barthes y otros por ahí están un poquito fuera de la globalidad del conocimiento una vez que deciden que el eurocentrismo es la única vía para entender lo que fue el continente o uno de los continentes que depositó en sí mismo, que fue depositario de las civilizaciones más sofisticadas que han existido en la humanidad. Usted ha escuchado Bitácora del Párvulo y ha sido su memoria la que ha puesto la música. Soy Fabricio Estrada, transmitiendo desde Vega Baja, Puerto Rico, desde el mismo corazón de Honduras.